Realmente lo han visto con la exposición del grupo que tuvo hace un par de semanas, ¿no? Lo que hablaron de historia de suturas, así que eso no lo vamos a tocar, pero es una parte muy complementaria de eso, ¿no? O sea, hablar de la historia, lo que han hablado sus compañeros, ¿no? De cómo fue los inicios de las primeras suturas, quiénes usaron las primeras suturas, qué tipo de materiales se usaban, ¿no? Eso hay que recordar, parte de la exposición, ¿no? Entonces, es un complemento de lo que vamos a ver. Más lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es lo actual, ¿no es cierto? Lo que nosotros usamos, ¿no? Una cosa es lo que ya no se usa, lo que ya no sirve, o lo que servía, y lo que estructuras, pues tenemos mucho tipo de definiciones, mucho tipo de conceptos, muchos tipos de materiales que vamos a manejar, ¿no? Lo que quiero que entiendan es, por ejemplo, las suturas, los materiales que teníamos hace 50 años, no son los mismos de hace 20, no son los mismos de hace 10, no son los mismos de hace un año, ¿ya? O sea, la industria farmacéutica, la industria que se encarga, mejor dicho, de la elaboración de estos insumos, son industrias que han ido modificando mucho su tecnología, su distribución, ¿ya? Los mismos empaques, la misma forma de cómo pueden usarse los tipos de suturas. Hay diferentes tipos de empresas en el Perú. Las más frecuentes, pues, lo que se comercializa más es la marca Tagum, ¿no? Y la marca de Eticon y la marca de cirugía peruana, ¿no? Esas son las tres grandes empresas que se maneja en el Perú. Hay otras, obviamente, ¿no? Y incluso están entrando empresas chinas, empresas coreanas, empresas hindúes también hace poco, incluso el año pasado nos dieron una demostración de lo que son suturas hindúes, que son muy buenas, aparentemente, ¿no? Entonces no las hemos usado realmente en una cirugía como tal, ¿ya? Pero y a costos más baratos también, o sea, eso también ha ido cambiando, evolucionando, ¿no? El tema de costos, ¿no? Los costos antes eran bastante altos, ahora algunos han bajado los montos, justamente por la cantidad de requerimientos que se tiene, de insumos en los hospitales, en las clínicas, diversos tipos de cirugías que se realizan, pues el mercado hay mucha competencia, ¿no? En todo aspecto, ¿no? En la parte médica y la parte de la venta, del marketing y la distribución de las suturas también ha ido modificando muchísimo durante los últimos años. Entonces, estas suturas, pues tenemos que saber qué cosa es, pues, ¿no? Es una unión, ¿no? Comúnmente le dicen, pues, me están cosiendo, ¿no? O sea, un paciente me dice, doctor, ¿usted me va a coser, ¿no? ¿O qué tipo de costura me va a hacer? ¿No? Entonces, eso es lo que te pregunta normalmente el paciente. Entonces, es una unión para unir los extremos de una herida. Eso es lo más sencillo que podemos explicar a una persona, a un paciente, ¿no? Que está llegando pues a la emergencia, que está llegando al consultorio, al tópico. Y pues de todas maneras tenemos que explicarle rápidamente qué se le va a hacer al paciente, qué tipo de procedimiento se le va a hacer. Casi nunca le vamos a decir qué tipo de sutura vamos a utilizar en el paciente, o el Vicril en las suturas intradérmicas ginecológicas ha dado dermatitis, ha provocado incluso eritema, celulitis, fasciitis, ¿no? Y se tenía que abrir la herida, retirar los puntos, y ya es un tema de una complicación, que es otro tema que vamos a tocarlo, creo, más adelante, pero para que ya sepan ustedes, ¿no? O igual en el nylon, ¿no? En el nylon te puede dar una reacción alérgica, una dermatitis, prurito, ¿ya? Y más que todo esa incomodidad, ¿no? De tener una sutura ahí cercana, pues, a la piel, ¿ya? Pero bueno, son cosas que pasan. Luego también podemos referirnos a que las suturas es todo material destinado a favorecer la cicatrización de una herida, ¿no? Mediante unión quirúrgica de los bordes
de esta con el objeto de mantenerlos unidos por un tiempo corto o definitivo. Entonces, eso también tenemos que referirle al paciente. Entonces, estás uniendo dos extremos de una herida, ¿ya? Acá lo más general es pues en la parte de la piel, ¿no? O sea, el paciente, cuando tú vas a hacer una anastomosis, tú vas a hacer, por ejemplo, una derivación o vas a hacer una sutura ya en tejido, en órgano, en cavidad, no le vas a estar explicando así al detalle porque eso ya son cosas más del ámbito quirúrgico, ¿no? O sea, incluso de especialidad de cirugía. Acá el curso que nosotros estamos manejando es lo más general de lo que es este taller de nudos y suturas, ¿no? Eh, pero hay que saber la definición. Ahora, el tiempo corto definitivo, eso aún está no normado, digámoslo así. No tenemos un tiempo exacto de decir cuándo voy a sacar tal sutura o cuánto tiempo va a mantenerse en el cuerpo del paciente. Explicarle sobre todo en lo que son suturas absorbibles, pues que hay diversos tiempos que se manejan para ver en cuánto tiempo exactamente esa sutura va a desaparecer o se va a degradar o se va a hacer compatible con el organismo. Eso le explicas al paciente, pues no, porque muchos te dicen, pero la sutura que me está poniendo, pues ¿cuándo me la va a retirar? No, adentro usted tiene una sutura, tiene una grapa, tiene, no sé, lo que se use, y eso es compatible con el cuerpo, ¿no? Y tiene un tiempo de reabsorción. No es que vamos a volver a abrirla, operarla, abrir la misma herida y sacar, no, ¿no? Entonces eso también es lo más sencillo, digamos, para poder explicar a los pacientes, a no ser que sea ya una sutura para afuera, evidentemente, ¿no? Una sutura en piel, en pierna, en mano, no sé, en cara, entonces todo eso ya tenemos que ver también un tiempo definitivo para el retiro de puntos. Y algunos, pues, tiempo corto y algún tiempo mucho más largo. Así a grandes rasgos, eh, seguramente ustedes ya han visto, saben, ¿no? Menos tiempo siempre en cara y mucho más tiempo en pieles más gruesas, ¿no? O en zonas de pieles más gruesas, como palma de manos, planta de pies, ¿no? Y en cabeza. Realmente yo no me hago ningún tipo de problema en lo que es la extracción de puntos. Eso es, el paciente sí se puede incomodar porque dice, sí, me está incomodando, me está fastidiando, ¿cuándo me va a retirar los puntos? Entonces, yo particularmente mis pacientes, ¿no? Los dejo en la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Los dejo dos semanas, a veces un poco más, ¿no? No tengo más problema, sobre todo cuando manejas pacientes grandes, con sobrepeso, obesidad. Si tú retiras rápidamente los puntos, hay mucha posibilidad de dehiscencia de herida, ¿no? La piel se puede abrir, ¿no? O no cierra correctamente la sutura y pues al final la cicatriz también queda mala. Entonces, no le veo ningún sentido ni apurar el tiempo para que el paciente pues tenga una incomodidad más adelante, ¿ya? Bueno, entonces demostrarles que hay muchos tipos de suturas, ¿no? Explicarles que las diferentes marcas, no es porque uno sea de marca y el otro sea genérico, va a haber diferencia en general, ¿no? Es como los medicamentos, ¿no? Pero de alguna forma, entre comillas, podríamos decir eso, que ha pasado en alguna sutura, por ejemplo, de una empresa peruana, pues digámoslo así, a comparación de una americana, entonces a veces hay más desconfianza en lo que es las suturas nacionales, ¿no? Si no se ha infectado la herida, se ha abierto la herida, hay una dehiscencia de herida, una dehiscencia de sutura, porque has usado una sutura de tal marca peruana, ¿no? Entonces, eso es entre comillas, como les digo, ¿no? Hay muchos factores para que haya una complicación, la técnica quirúrgica correcta, una buena sutura, ¿no? Que se use el material correcto, la cantidad correcta de puntos, que no haya isquemia, que no haya anemia, que no haya ictericia en los pacientes. Entonces, todo eso va a favorecer para que el paciente tenga una buena sutura y una buena cicatrización. Entonces, las suturas en general pueden ser hilos, pueden ser grapas, pueden ser bandas de cierre de piel o adhesivos tópicos. Entonces acá tenemos la primera, que son las suturas, ¿no? Que lo vamos a desarrollar ahora, básicamente, lo más común, lo más importante para nosotros en el curso. Luego tenemos lo que son las grapas, acá. Es una pequeña pistolita, no sé si alguno de ustedes ha visto o los que no, bueno, pueden fácilmente ubicarlas, ¿no? Entonces, como una pequeña pistolita
y el ayudante o el mismo cirujano o quien está manejando la sutura, pues levanta con una disección, ¿no? Acá los dos extremos los aproxima y con la otra mano, normalmente con la mano hábil, ¿no? Va a poner una presión cercana a la pinza de disección para poder afrontar los dos bordes. Y seguimos avanzando hacia arriba, depende de la herida donde la tengamos, ¿ya? La cantidad de grapas necesarias. Acá normalmente vamos a dejar un pequeño espacio más grande de lo normal. Acá en las suturas de hilo, ¿no? Hemos dicho el punto, entre punto y punto 1 centímetro. En las grapas vamos a usar 1,5 hasta casi 2 centímetros entre punto y punto, porque, ¿qué pasa? Ahora, es fácil colocar, o sea, si yo quiero, por ejemplo, suturar una herida de 15 centímetros con un hilo normal, ¿no es cierto? Voy a poner, ¿cuánto? Casi 15 puntos, estamos diciendo, porque 1 centímetro entre punto y punto, y el tiempo, o sea, ¿cuánto te demoras en hacer una buena puntada, ¿no? Entonces, digamos 1 minuto, ya, ya. Y así quieres medio minuto, que es lo normal por un punto. Entonces, estarías demorándote casi 7,5 minutos. En cambio, con estas grapas, pues lo haces rapidísimo, ¿no? De repente 1 minuto todo, ¿no? Hasta menos podría ser si es que tienes un poquito de experiencia. Pero el tema es para retirar las grapas. O sea, para retirar las grapas necesitamos un sacagrapas, ¿no? Vale el nombre, especial, que no lo tenemos a la mano en todos los centros, en todos los hospitales. Es difícil porque tú intentas sacar una grapa de piel solamente con una pinza, vas a demorar muchísimo, le vas a hacer doler al paciente, vas a traccionar porque es una punta que está doblada en esta zona. Entonces es difícil, si no tienes el sacagrapas, mejor ni te atrevas a usar este tipo de cierre, ¿ya? Luego, tenemos estas banditas de cierre de piel que es el Steri-Strip, ¿ya? Entonces, ¿cuándo usamos esto? No sé si algunos de ustedes lo ha visto, de repente más adelante alguien quiere comentar o decir algo. Son unas banditas que han sido fabricadas con la textura similar a lo que es la clara del huevo. Antes, hace mucho tiempo, pues las abuelas, de repente, ¿no? Las mamás se hacían una herida a alguien y pues no la suturaban, simplemente le ponían la clara del huevo en la herida y eso se pegaba, pues no, así se aproximaba a los dos bordes de la herida. Bueno, y al final, pues sí, te queda una cicatriz un poco más fea, todo, pero ya pues, se podía controlar. Entonces, eso es más o menos cómo sirven esto. Son unas banditas transparentes, hay de diferentes tipos de color, diferentes tipos de longitud, de textura. Normalmente estas son las 3M, entonces tú vas a hacer un corte, ¿no? De acuerdo al tamaño de la herida, de los dos bordes que estás cubriendo, un poco más grande, y vas a cerrar la piel, y eso va a hacer que los dos bordes se aproximen. El problema es que esto se humedece, ¿no? O sea, se va a humedecer. Si tú tienes una piel muy grasosa, por ejemplo, o el paciente empieza a transpirar al momento de lavarse, se puede desprender. Entonces, lo ideal es mantenerlo eso seco, ¿no? Y no cambiar las banditas por al menos 2 o 3 días. O sea, cada 3 días ya le puedes cambiar la bandita y con eso vas a ir aproximando un poco la piel. Ahora, otra opción que puedes manejar es le colocas un par de puntos con sutura y entre punto y punto le colocas estas bandas y eso va a hacer también de que se aproxime bien. Esa es otra forma, son variantes que podemos tener, ¿no? En cuestión de tiempos, en cuestión de recursos, de dinero, bueno, ¿no? Entonces todo eso se le puede pedir al paciente, ¿ya? Pero son muy buenas, estas banditas se aproximan, o también cuando la usamos, cuando estamos retirando algún punto de grapa o un punto de un hilo, ¿no? Y vemos que se ha entreabierto un poco, entonces le colocamos estas banditas y eso va a hacer de que se aproxime un poquito más y no te quede una cicatriz muy marcada, muy fea, ¿ya? Eso es lo que normalmente hacemos. Ahora, el otro es el pegamento. Ya, tenemos acá, por ejemplo, el Dermabond de Eticon. Hay varios, ¿no? Hay varios. Tenemos el cianocrilato en general, ¿no? La composición es como una pequeña goma, viene en líquida, viene en barra, entonces eso puede aproximar un poco la herida de la piel, ¿no? Y va a cerrar, ¿no? Va a cicatrizar, ¿no? El tema también es
cómo reacciona la piel del paciente. Hay pieles que reaccionan muy bien, hay pieles que reaccionan no tan bien, entonces demoramos un poco más en el tiempo de cicatrización, pero es una ayuda también, se puede usar. Entonces, en general, pueden usarse estos 4 tipos de cierres de suturas. ¿Cómo sería normalmente una sutura? Pues idealmente una sutura simple, ¿no? Dependiendo de las capas que tenemos, recuerden, ¿no? La epidermis, la dermis y la fascia y el tejido celular subcutáneo, ¿no? No todas las pieles son iguales, ¿no? Hay pacientes que son más delgados, en los ancianos, en los niños, dependiendo de la zona anatómica que vamos a ver. Entonces, y acá también, que no lo tengo en el gráfico, pero ustedes van a ir averiguando, ¿no? Cómo son las líneas del Langer. Todas las suturas tienen que seguir estas líneas del Langer, ¿no? Dependiendo del tipo de sutura que vas a hacer, en qué parte del cuerpo, vuelvo a decir, es diferente suturar, por ejemplo, en una axila, en un cuello, en una ingle, en una pierna, en una cara. O sea, hay unas líneas que hay que ver cómo tú vas a seguir una correcta sutura. Pero en general, un paciente pues normal, digamos, ¿no? Que no sea ni muy delgado ni muy obeso, pues tenemos que atravesar prácticamente casi todas las capas. No vamos a ir ni muy superficial ni muy profundo, pero hay que ir al menos hasta parte de la dermis, ¿no es cierto? ¿No? Tomando un buen tejido para poder aproximar, y este es el cierre pues, primario que estamos haciendo, ¿no? Hay cierre primarios por primera intención, por segunda intención, por tercera intención, eso también van a buscar, ¿no? Cuando está recomendado estos tipos de cierres, ¿no? Con las suturas y demás, para que podamos complementar lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces acá tenemos ya un punto hecho y luego tenemos el segundo punto que estamos atravesando toda la epidermis, casi la mitad de la dermis para poder suturar de manera correcta y tener una buena tensión y buen tejido para que no se nos desgarre. Si cogemos mucho tejido, probablemente la herida se nos va a hundir, se nos va a umbilicar, ¿no? Y va a quedar una cicatriz muy mala. Y si cogemos muy poco tejido, se va a debilitar la herida, ¿no? Y puede haber isquemia, puede haber necrosis de piel o se puede romper el hilo. Entonces, ninguno de los dos extremos también es recomendado. Entonces, teniendo ahora una descripción ya un poco más clara en la parte inicial, vemos cómo es la descripción de una sutura. Entonces, acá tenemos varios tipos de descripciones. Si alguno de ustedes se ha puesto a ver a detalle la diferencia que hay, por ejemplo, entre un nylon, un bicril, un lino, una seda, un catgut, es diferente, ¿ya? Pero en general esta descripción la vamos a tomar con estos parámetros que estamos teniendo. Vamos a ir desde arriba hacia abajo y en orden de las manillas del reloj, ¿ok? Entonces, primero tenemos la forma de la aguja, ¿cierto? Entonces acá nos está indicando que es HR o MR, que es una aguja, ¿no es cierto? Redonda, estamos viendo, ya la forma que tiene la forma, la misma forma. Todas las HRs, ¿no? Normalmente tienen esa misma distribución. Hay TC, TH, ¿ya? Hay varios tipos de formas en esta parte. Luego tenemos el calibre, ¿no? Acá te aparece el número 1, el calibre que está viendo, el grosor, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un ratito con un cuadrito para que más o menos se entiendan, pero hay suturas más delgadas, normalmente se llega hasta el 10 o hasta 12 ceros, y suturas bien gruesas, como por ejemplo el 0 o el 1, que es lo más grueso que tenemos acá actualmente en el mercado. Luego, vamos a dar el tamaño de la aguja. Acá es 30, es una aguja mediana, pero casi de las más estándares que nosotros vamos a manejar, ¿no es cierto? Hay tamaño 15, hay 20, 25, 30, 35 y 40, que es lo más común en los mercados. Hay otras más grandes, más chiquitas que no se comercializan mucho. Luego tenemos el código comercial, ¿ya? Bueno, no tiene mucha relevancia. Luego vamos a ir acá al tipo de material de la sutura, ¿no? Este es el nombre comercial que tiene el Glicosorf, ¿ya? De la empresa, pero el material mismo es el ácido poliglicólico, uno de los más usados, ¿ya? Que es un multifilamento y el color incluso te lo dice, violeta, sutura sintética, ¿ya? Luego la especialidad marca el largo del hilo, ¿no? Acá dice 70 centímetros, hay hilos que son de 50, de 60, de 70, hasta de 1 metro las más largas. El método de esterilización, como se maneja acá, la marca de la empresa que le estaba comentando,
la fecha de expiración, eso es importantísimo, por más que no lo crean, ¿no? Hay suturas que alguna vez te han pasado y están vencidas, y eso da mucha predisposición a que haya licencias, ¿ya? Entonces hay que ver siempre la fecha de expiración. Luego va el número de lote, el registro sanitario, la descripción genérica de la aguja, ¿ya? Acá te dice, pues, medio círculo, hay un cuarto de círculo, tres cuartos de círculo, ¿ya? Si es una aguja redonda, el tamaño, y más acá la punta de la aguja, la punta acá. Si es redonda, obviamente, redonda estamos viendo. Si es un triangulito, es cortante. Entonces, en general, tenemos que usar suturas cortantes en tejidos exteriores, con piel, por ejemplo, ¿no? Y suturas redondas cuando vamos a hacer, por ejemplo, una fijación de una malla, una sutura intestinal, así, ¿no? Una sutura vascular. No podemos usar una cortante en esas últimas descripciones porque pasarían, pues, algún tipo de complicación. Puede haber sangrado, ¿no? Puede haber una perforación, más que todo sangrado, ¿no? Porque está cortando, está desgarrando el tejido. Entonces, no es lo recomendado, ¿ok? Luego en sí tenemos las mismas partes de la aguja, ¿ya? La cuerda, la parte larga, tenemos la punta, tenemos el cuerpo, ¿ya? Y tenemos la cabeza, que es la unión con el hilo, el diámetro que vamos a manejar, el radio que vamos a manejar. Entonces, en general, como ya hemos estado viendo en la parte práctica, la forma correcta de agarrar una sutura o un hilo es que vas a dividir toda la aguja en cuatro partes y vas a agarrar el portaagujas acá, en la unión de la tercera parte con la cuarta parte, ¿no? Para que agarres bien, tengas una buena sutura. Si tienes, por ejemplo, un hilo muy chiquito, entonces, ¿qué es lo recomendado? Irse un poquito más atrás. Si tienes un hilo más grande, es avanzar un poquito más, ¿no? Porque si tú le coges muy atrás un hilo grande, se te va a doblar la punta, se puede romper en algunos casos. Entonces, es hasta peligroso cuando se rompe una aguja, ¿no? No sé si alguien ha visto o si les pasa en algún momento, cuando estás en plena sutura y se quiebra la aguja y no la encuentras, es hasta estresante, ¿no? Porque tienes que ver dónde está ese pedazo de aguja, dónde se ha quedado esa porción de aguja y más. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos, ¿ya? Luego, lo que le estaba comentando hace un rato era el calibre del hilo. Nosotros manejamos la nomenclatura americana. La nomenclatura europea no las manejamos de manera correcta, no la tenemos acá. Entonces, con la americana, como les comentaba, del calibre del hilo tienes del 12 ceros, 11 y 10, que es donde se usa en cirugía oftalmológica, ¿ya? Luego tienes el 9, el 8, el 7 en cirugía vascular, el 6, el 5, el 4 en cirugía plástica, el 3 en cualquier sutura, el 2 o 3 ceros en sutura intestinal, el 0 y el 1 en sutura muscular aponeurótica, que es hasta ahí manejamos. El 2, 3, 4, 5, lo que está descrito, no lo tenemos acá en nuestro mercado. Solo tenemos hasta el 1, o sea, hasta el 1 es la sutura más gruesa que manejamos en el mercado peruano, ¿ya? Y la más delgada es la 10, ¿ya? Entonces ya están más o menos imaginándose un poquito, ¿no? Cuando pasen los demás cursos más adelante, qué tipos de procedimientos, qué tipos de suturas vamos a manejar más adelante, ¿ya? Es muy importante que se debe hacer mínimamente un nudo más, una sutura más de acuerdo al número de la sutura. Entonces, eso siempre les dije, ¿no? Y les vuelvo a recalcar que es muy importante. Si tú vas a suturar una cara, vas a usar un nylon 5 ceros, tienes que hacer mínimamente 6 nudos para que tengas la certeza de que esa sutura no se te suelte, no se te abra. Si vas a usar una sutura 3 ceros, mínimamente tienes que usar 4 nudos, o sea, 4 o 5. Eso se tiene que cumplir porque eso es importantísimo para que no haya una posibilidad de dehiscencia, ¿ya? Ok, seguimos.
Entonces, ya viendo a lo más importante ahorita es los tipos, ¿no? O sea, lo que estamos conversando, los tipos de suturas. Entonces, tenemos básicamente la clasificación de estas suturas es bien sencilla, ¿no? No es algo muy, este, no es muy, no es muy complicado, ¿ya? Eh, es esta, ¿no? Lo que estamos teniendo. A ver, la primera, ¿qué cosa es? Los tipos de suturas absorbibles, ¿ya? Absorbibles. ¿Como cuál? Tenemos el catgut, tenemos el poliglactín, ¿ya? Tenemos la polidioxanona, el ácido poliglicólico, el poliglecaprone 25 y algunos más. Y en los no absorbibles tenemos la seda, el nylon, el acero y el polipropileno. Entonces acá vemos más o menos igual la descripción, lo que estamos viendo, ¿no? Y casi de manera correcta, hecha por las industrias, de acuerdo al tipo de sutura que tienes, va a tener un tipo de color. ¿No? O sea, este grafiquito de color no es, digamos, porque se vea bonito ni nada, o sea, es porque está así, casi se cumple al 100% que un tipo de sutura tiene un tipo de color especial, y es como si tú lo puedes ver de lejos, ya más o menos puedes saber qué tipo de sutura es la que estás manejando o están agarrando en ese momento. Igual, las suturas no absorbibles, ¿no? El lino, la seda, el poliéster, el polipropileno, ¿ya? El supralón. Y las suturas absorbibles, el poliglactín, el monosorf y el policril, ¿no? Ven, unos tienen una contextura diferente, ¿ya? Y el color también es bastante diferente. Esta es una de las clasificaciones. La otra es porque son de material natural o sintético, ¿no? De los naturales tenemos la seda, el lino, el acero, el algodón. Los sintéticos tenemos el poliéster, el polipropileno, la poliamida, el polibutéster, el polietileno y el politetrafluoroetileno, ¿no? Todo esto sintético, totalmente ya realizado de manera industrial. Luego, la otra clasificación que también la manejamos es si son monofilamentos o polifilamentos. Como por ejemplo, las suturas monofilamentos tenemos el polipropileno, el catgut simple y el acero, o sea, una sola hebra, ¿no es cierto? Como se ve en la figurita, una sola. Y el multifilamento o polifilamento, como el ácido poliglicólico, el poliéster o la seda. Incluso hay polifilamento trenzado, doblemente trenzado, es un poco más complicado, ¿no? A veces ver cuál tipo de sutura estamos manejando en ese momento. Pero ¿cuál sería la sutura ideal? Actualmente, eso es una gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la mejor sutura sería que sea una absorbible y que sea monofilamento. Entonces, es la mejor sutura y que, que obviamente que no esté pues ni trenzada ni nada, ¿no? Entonces, y que tenga una buena fuerza tensil y que tenga un tiempo de absorción relativamente corto, pero eso no se da. Casi todos actualmente tienen un tiempo de absorción más largos, ¿no? Pero eso sería lo ideal, lo que estamos conversando. Bueno, describiendo ya básicamente casi todo lo que vamos a ver uno por uno. Entonces, dentro de los no absorbibles tenemos, ¿qué cosas son las suturas no absorbibles? ¿No? Entonces, son los más usados, ¿ya? Y los más baratos. ¿Ya? Tenemos, más se usan en uso cutáneo, tensión de algún tendón, por ejemplo, y se deben retirar en días. Entonces, los no absorbibles tenemos que retirarlos, tenemos que sacarlos en algún momento, ¿ya? Eso es importante. Y